Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El tema de esta mañana, el Señor motiva mi alabanza. ¿Sabe usted, hermano? Hablemos de la música. La música es una de las más grandes bendiciones que el Señor ha dado. Mire, a través de la música usted y yo elevamos nuestro corazón en alabanza y en gratitud a Dios. Y así tiene que ser la alabanza constantemente, un elevar nuestro corazón, un elevarnos nosotros para glorificar el nombre de Dios. Lamentablemente esta bendición que es la música ha sido utilizada de diversas maneras y en diversos géneros, ha sido utilizada para medios o para propósitos malos. Especialmente en nuestro tiempo, la música se utiliza para incitar al pecado, se utiliza para incitar a la práctica libre del sexo, para el vicio y especialmente para la adoración a Satanás. Pero eso no quiere decir que la música siga siendo la bendición grande que Dios ha dado para el hombre. Porque, hermanos, a través de la música, todos nosotros nos hemos presentado ante el Señor para darle la alabanza o la adoración que Él merece. Se cuenta una historia, es una leyenda judaica. Y en esta leyenda se cuenta que el Señor hizo toda la creación. Y cuando terminó, según Génesis, de hacer su creación, Él llamó a los ángeles y les dijo que observaran y que le dieran su opinión sobre qué pensaban ellos de la creación. Y después de que los ángeles observaron la creación, uno de los ángeles, que era el portavoz, le dijo: solamente una cosa falta el son de la alabanza al Creador. Es leyenda. Y desde ese momento se cuenta entonces que nuestro Dios creó la música, creó la alabanza, la música que se oye en el rumor del viento, la música que se escucha en el trinar de las aves. Y Dios puso al hombre el don del canto, de la alabanza, y desde las edades, hermanos, el hombre ha sentido bendición a través de la alabanza que puede tributar a su Dios. El Señor motiva mi alabanza. Nosotros como cristianos, digo yo, que somos los más responsables. Usted y yo somos responsables por el conocimiento que tenemos y por las bendiciones que hemos recibido del Señor. Somos responsables de tributarle a ese Dios una alabanza digna, una alabanza como la que Él merece. Pero, hermanos, muchos de nosotros nos frenamos y nos limitamos en esa alabanza que el Señor merece. Y muchas veces argumentamos tantas cosas, como que no estoy de buen humor, estoy enojado, tengo problemas, tengo situaciones, y muchas veces las situaciones nos están quitando la bendición y la responsabilidad, digo yo, de tributar nuestra alabanza al Señor. Esta mañana yo estaba observando, y no es crítica, sino lo hago con mucha satisfacción. Estaba observando a dos hermanos allá atrás, yo cantando, y cuando vi a los hermanos teniendo una actitud de adoración, yo no lo había visto eso en los hermanos, en dos hermanos esta mañana, y los vi levantándole la mano a Cristo. Yo me sentí tan emocionado y ya no pude cantar ese himno cuando vi al hermano levantar su mano. Dije, qué bendición. Tal vez el hermano no la había levantado, ahora ya soltó su mano y ya le levantó a Cristo. Qué emocionante, hermano. Cuando uno principia a soltar ciertas ataduras que tiene para darle la alabanza que el Señor merezca. Ahora, yo quiero hablar esta mañana a ustedes de tres aspectos que van a motivar constantemente nuestra alabanza. La primera es la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios, en la medida que usted siente esa presencia, usted va a alabar a Dios. Vamos a hablar también no solamente de la presencia, sino que vamos a hablar de la experiencia. El Señor nos va a dar experiencias a cada uno de nosotros a través de bendiciones que recibimos, a través de cambios en nuestra vida, y esas experiencias nos van a motivar a alabar a Dios. Pero también, hermanos, la solvencia, y voy a explicar más adelante, la libertad que el Señor nos da para alabarle en el estilo que querramos, eso me motiva a mí a alabar a mi Dios. Entonces vamos a hablar de la presencia, la experiencia y la solvencia que el Señor me da para poder alabarle. Entremos directamente al primer punto, la presencia del Señor.
Hablemos que la presencia del Señor motiva mi alabanza. Versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Pregunto esta mañana, ¿cuál es el tamaño de Dios? Al principio hoy en la mañana cuando estábamos en un estudio le decía, ¿cuál es la forma de Dios? ¿Tiene forma Dios? Porque Filipenses dice que Dios tiene forma, en forma de Dios. Y no voy a explicar todo eso porque ya lo explicamos. Pero hermanos, yo les pregunto esta mañana a ustedes, ¿qué tamaño tiene Dios? Y si alguno todavía tiene duda, yo diría que la respuesta sería, Dios es infinito. Y si usted lo pensó, yo considero que está acertado en su pensamiento. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Pregunto otra vez. Y creo que ahora ya todos a coro podríamos decir, Dios es infinito, hermano. Y amén, es una realidad. Pero oiga, quiero decir, ya llegando a la práctica, ya llegando a darnos cuenta de cada uno de nosotros como individuos, cada uno de nosotros tenemos un Dios diferente, hermanos. El mismo Dios que en el que creemos, el mismo Jesucristo nuestro Salvador, solamente que cambia el tamaño del Dios que usted tiene con el tamaño del Dios que yo tengo posiblemente. Y hermanos, muchos estamos limitando a Dios y muchos tenemos lamentablemente diferentes tamaños y diferentes medidas y capacidad del Dios que tenemos. Yo no sé de qué tamaño es el Dios que usted tiene, pero vamos a tratar de medirnos. Porque mire, en la medida corta o amplia que usted tenga de Dios, en el concepto que usted tenga de Dios pequeñito, que hace cositas buenas, que de vez en cuando lo ayuda, pero que es un Dios que castiga, y es un Dios que está esperando que hace usted de malo, porque cualquier cosita mala que haga ya le mandó el rayo para castigarlo, y usted está siempre amedrentado por ese Dios. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Y en la medida que usted tenga un concepto pequeñito de Dios o un concepto amplio de Dios, en esa medida usted va a tributarle la alabanza que su Dios merezca. Y estoy hablando de Jesucristo nuestro Salvador. Y estoy hablando de que Cristo murió por nosotros. No estoy cambiándole a Alá o a otros dioses que tengan otras personas. Estoy hablando de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo. Pero le estoy preguntando, ¿qué tamaño tiene Jesucristo para usted? ¿Cuál es el tamaño de su Dios? Aunque nuestra mente dice que es un Dios infinito, usted en sus actitudes, en su forma de comportarse, en su forma de alabar, muchas veces me está diciendo que su Dios no es el infinito que menciona la Biblia. Es un Dios pequeño, es un Dios mediano, ojalá que sea un Dios inconmensurable. Hermanos, el Dios pequeño merece una alabanza sencilla, pobre, miserable, porque es un Dios pequeño. Si usted tiene un Dios mediano, de mediana calidad, de mediana categoría, merecerá una alabanza de mediana categoría, digna de ese Dios. Pero hermano, si usted tiene un Dios inconmensurable, ilimitado, poderoso, un Dios fiel y que todas esas capacidades y cualidades está volcándolas en favor suyo. Porque oiga, cuando yo menciono nombres de Dios, cuando mencionamos atributos de Dios, todo eso de Dios está volcado a favor de usted, hermano. Y cuando usted tiene ese Dios en la práctica, ese Dios inconmensurable, grande, entonces usted se siente tan comprometido a alabar de esa manera a Dios, que muchas veces nos sentimos limitados, sentimos que lo que podemos hacer es tan poco, hermanos, para glorificar el nombre de ese Dios, porque es tan grande y nosotros somos tan limitados y nos sentimos a veces incapaces, nos sentimos indignos, porque no podemos tributarle la alabanza que Él merece. Jeremías 17:26, esta semana me tocó leer ese pasaje cuando habla de sacrificio de alabanza. Cómo me emocionó. Subrayé ese pasaje, sacrificio de alabanza. Hermano, usted tiene que traer sacrificio de alabanza al Señor. Es que estoy cansado, es que no tengo ganas, es que mi garganta no me da. De sacrificio de alabanza, presente ofrenda que sea digna al Señor, pero una ofrenda de alabanza es una ofrenda que al Señor le agrada. Yo le pregunto, ¿qué Dios tiene usted? ¿Cuál es el tamaño del Dios que usted tiene, hermano? ¿Es un Dios pequeño? Bueno, así alábele. ¿Es un Dios mediano? Pues dele esa intensidad de alabanza. Pero hermano, si usted y yo tenemos un Dios grande, inconmensurable, entonces, hermano, tenemos que tributarle una alabanza digna de ese Rey, de ese Dios. Oiga, primero Reyes,
Cuando uno lee el capítulo 8, creo que es, Primero Reyes capítulo 8, cuando Salomón está presentando el templo, cuando Salomón está haciendo el ofrecimiento del templo, dice, he aquí, Dios vivirá aquí en la tierra. Y se hace esta pregunta, ¿cómo es posible que Dios va a vivir en esta tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, dice. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? ¿Cómo te va a contener esta casita? Y aquel hombre está viendo la magnificencia de ese Dios. Y nosotros creo que podemos concluir esta mañana con decir el Salmo 8 en su versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dice amén, hermano. Cuán grande es el nombre de Dios. Y cuando usted mira a ese Dios en esa grandeza, entonces principiamos a gozar a ese Dios, hermano, porque tenemos un Dios grande. Ahora dice, alabadle en su santuario. Mire usted, por favor, porque este versículo tiene un contraste que yo quiero que usted lo descubra. Alabad a Jehová en su santuario. Alabemos al Señor aquí en el templo. La Biblia en primer lugar está reduciendo a ese Dios grandote y lo está metiendo aquí a la iglesia y lo está colocando aquí en este templo. A ese Dios grandote lo limita a un lugar. Aquí está el Señor para que usted le alabe. Y usted va a alabar a ese Dios que está aquí, hermano, en la medida que usted pueda verlo, en la medida que usted lo pueda captar. Si es el Dios pequeñito en el que usted cree, posiblemente ni lo mire. Si es el Dios mediano que usted tiene, pues tal vez va a haber algún vislumbre, algún reflejo de ese Dios. Pero si es ese Dios grande, si es ese Dios magnificente que la Biblia presenta y es una realidad en su vida, usted lo va a sentir cada vez que entre aquí y usted se va a sentir motivado a tributarle la alabanza que ese Dios merece. Y usted se va a sentir que gritándole, que alabándole, que levantándole las manos, usted le dice, te amo, y usted se siente realizado, aunque usted siente que lo que le está dando no es suficiente para la magnificencia de ese Dios. Está reducido primero Dios aquí a este lugar. Alabad a Dios en su santuario. Y aquí yo quiero decirle esta mañana, hoy está aquí presente el Señor. Lo mira usted, siente a ese Dios. Si es un Dios chiquito no se siente. Si es un Dios mediano tal vez siente algo de Él. Pero si es el Dios grande que nosotros creemos y que la Biblia presenta, usted tiene que sentir que aquí está. Dios está en su templo. ¿Para qué? El Señor está aquí en su casa. ¿Para qué está aquí en su casa? Para la adoración, hermano. Y usted tiene que venir dispuesto a adorar a su Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Y usted y yo tenemos que traer sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Pero no solamente dice alabadle en su santuario, ahora viene el contraste. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Primero ha sido Dios reducido a un templo. Aquí está metido el Señor. ¿Para qué? Para que le adoremos. Y en la intensidad que usted crea y tenga el tamaño de Él, así le va a adorar. Pero ahora nos salimos y ahora viene el extremo y dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y nos damos cuenta que ese enorme firmamento infinito no puede contener a Dios. Y ahí es donde Salomón decía, ¿cuánto más esta casa? ¿Cómo te va a contener esta casa? Porque el Dios que menciona la palabra es un Dios grande, hermanos. Es un Dios digno de toda alabanza. ¿Qué clase de Dios tiene usted? Un Dios pequeñito. Hermano, no ese es el concepto que debemos tener. Un Dios mediano, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque no es tan pequeño como otros lo piensan. Pero hermanos, usted y yo debemos de creer en la práctica en el Dios que la Biblia presenta. Un Dios inconmensurable, un Dios grande. Y hermanos, al que más se le da, más agradecido está. Y el que más recibe de Dios, más grande va a poder contemplar a ese Dios y más alabanza va a poder tributarle. El Señor motiva mi alabanza. Primero su presencia aquí en la casa de Dios y presencia en un firmamento que no lo puede contener, pero que usted puede sentir esa presencia del Señor. La presencia del Señor motiva mi alabanza. Hermanos, que nunca le robemos la alabanza que el Señor merece. Pero en segundo lugar hablemos de la experiencia que el Señor nos da, la experiencia que el Señor nos hace vivir a todos. Eso va a motivar nuestra alabanza. Versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esta es la experiencia nuestra como individuos.
Esta es la experiencia de las personas que estamos tomados de la mano de Jesús y que principiamos a gozar los beneficios de pertenecerle a Él. Hermano, si usted le pertenece a Cristo, usted tiene que gozar beneficios de Él. Si usted no está gozando los beneficios, es porque usted no está poniendo resistencia, es porque usted no ha aprendido a tener paciencia, es porque usted no ha permitido que el Señor moldee su carácter como lo hemos estado predicando. Y mientras usted no pase las etapas, usted no va a poder ver a ese Dios grandote, porque si usted viera a ese Dios grandote, usted se postra de rodillas y usted principia a alabarle y a decirle: Señor, yo no merezco nada, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es glorificar tu nombre. Y cuando uno glorifica el nombre de Dios, por el otro lado viene la bendición que el Señor da a cada uno. Y ahora vienen las experiencias, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado experiencias de bendiciones? Dios nos ha librado de peligros, Dios nos ha salvado de enfermedades graves que hemos tenido, de problemas serios. ¿Cuántos de Dios nos ha ayudado en nuestro problema económico? ¿Cuántos hemos pasado por crisis económicas, hermanos, pensando en qué hacemos mañana para la comida de los hijos? Tal vez usted no ha pasado por eso, pero los que hemos pasado por eso podemos pensar seriamente en que a veces, aunque uno dice que hay que tener fe en Dios, hermanos, pasa uno por alguna angustia de pensar: ¿qué hacemos mañana? Y cuando Dios principia a proveer, y cuando Dios principia a dar la solución, hermano, entonces uno principia a ver que tiene un Dios grande, un Dios que no puede ser contenido. Y aquí la Biblia habla de proezas. Oiga, la palabra proeza tiene que ver con cosas grandotas, no las cosas rutinarias de todos los días que podemos ver. Dios, el Señor, hace proezas y está hablando de cosas sumamente grandes. Y el Señor, hermanos, hace cosas grandes. Eso es lo que hace nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos, eso entonces es un Dios de proezas. Ahora, usted quiere comprobarlo. Toda la historia puede mostrarnos a ese Dios de proezas. Y la historia ha quedado incluso escrita a través de la Biblia para que usted mire hacia atrás las proezas de Dios. Mire el Génesis, por ejemplo, y en el Génesis usted ve toda la creación. Y oiga, el Señor creó de la nada. El Señor, de donde no existía nada, de ahí Él creó todo lo que existe. Eso es magnificencia, esas son proezas de Dios. ¿Quieres seguir viendo? Dios no solamente creó el universo, creó la raza humana, creó al pueblo de Israel. Ahí está Génesis narrando que Él creó al pueblo que Él quería, el pueblo que Él iba a mostrar su cariño especial para ellos. Lea Éxodo y usted se va a dar cuenta de los portentos, las proezas que Dios hizo cuando Él sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Lea Éxodo, a Deuteronomio, y se va a dar cuenta de las proezas del Señor cuando durante 40 años por rebeldía del pueblo Él los mantiene en el desierto. Pero en el desierto, hermanos, en ese sol sofocante que se morirían en mediodía, aquella gente tiene una gran nube para 2 millones de personas y el sol nunca les hace daño. Y en la noche, que es un frío sofocante, un frío terrible, el Señor les puso una lumbrera para iluminarles y para calentarles. Dice la palabra que les dio de comer a 2 millones de personas durante 40 años y no les faltó. Y pidieron carne y les dio carne. Esas son proezas de Dios. Abrió un mar para que pasaran y lo cerró cuando los enemigos iban. Es un Dios que está velando. Y dice el mismo libro de Deuteronomio: oigan, ustedes caminaron 40 años y nunca se les cansó el pie. Ustedes caminaron 40 años, nunca se les acabaron los zapatos, nunca se les acabó el vestido. Esas son proezas. Y hermanos, si seguimos viendo las proezas de Dios y llegamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, viene a esta tierra y muere por usted y hace la gran proeza de colgarse en una cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Esas son magnificencias, esas son proezas las que Dios hace por su pueblo. Y hermanos, cuando nos ponemos a analizar y a ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo como una realidad, hermanos, nosotros simplemente podemos levantar nuestra mano y decirle: Señor, tú mereces mi alabanza, tú eres digno de toda alabanza. ¿Por qué? Por tus proezas. Alabadle por sus proezas, dice aquí la palabra. Y los portentos de Dios, hermanos, las cosas que Dios hace, por eso le estoy insistiendo mucho en qué tamaño tiene Dios para usted. Porque, hermanos, los portentos, las proezas que Dios hace, las hace de acuerdo a su tamaño.
Si Dios es un Dios pequeñito, no le pida cosas grandes, no puede. Si Dios es un Dios mediano, no le pida que sane porque tal vez no sana, tal vez no llega a esa su capacidad. Pero si Dios es un Dios grande, hermanos, Él va a actuar de acuerdo a la grandeza que tiene y de acuerdo a la grandeza, Él va a hacer milagros para nosotros. Esas son las proezas del Señor. Un Dios grande, cosas grandes. Usted tiene un Dios pequeño, hermano, como que no tuviera Dios, porque le va a hacer cosas pequeñitas nada más. Cambiemos muchos nuestro concepto de Dios. ¿Ha notado usted cuando alguna persona, por ejemplo, tiene mucho que dar en cualquier área de la vida? Y cuando tiene mucho que dar, pero se frena o no da, ya sea por falta de motivación, por haragán o porque simplemente no quiere compartir. ¿Y cuántas veces estamos esperando? Aquí en la iglesia nos damos cuenta, estamos esperando que el hermano tiene muchas capacidades, aquellas hermanas pueden dar bastante para la iglesia, simplemente se frenan y no lo dan. Qué triste, cómo se siente uno de mal de ver que hay gente que tiene mucho talento, muchas capacidades, muchos conocimientos, pero que no los quiere dar. ¿Nunca han pensado ustedes en ir a oír a un gran predicador, por ejemplo? Es que hoy vino un gran evangelista o que hoy vino un gran maestro y se anuncian las clases y todos vamos emocionados a sentarnos esperando que ese gran maestro, porque tiene nombre, nos va a dar comida espiritual, nos va a dar alimento sólido, carne, y vamos y nos sentamos, y cuando principiamos a escucharle simplemente salió del paso o no preparó su plática. ¡Ay, qué decepcionante cuando alguien no da todo lo que tiene, cuando alguien no se entrega, hermanos! A mí me pasaba mucho cuando principié a predicar. A mí me costaba 15 días hacer mi mensaje y pasaba los 15 días haciendo el mensajito y temblando y orando. Y cuando llegaba a la iglesia y encontraba 6 hermanos, decía, ¡ala! Para sacrificarse 15 días para que 6 hermanos, yo cambiaba el mensaje. Cuando vengan 20, predico este mensajón que acabo de hacer. No daba lo que tenía. ¿Por qué? Porque no vinieron la cantidad de personas. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien no puede dar, no da lo que tiene que dar. Pero oigan, el Dios grande que nosotros tenemos da toda su capacidad. Está todo lo que Él tiene al beneficio, al servicio de usted, hermano. Y usted y yo debemos de creerle a la Biblia, porque la Biblia habla. Y recuerden Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las malas, las buenas, las medio buenas o malas, hermano, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios grande, está haciendo cosas grandes. El Señor siempre hace maravillas, hermanos. Va a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Simplemente porque ese Dios es un Dios grande y va a actuar de acuerdo a sus capacidades. Alabémosle entonces por la muchedumbre de su grandeza, como dice aquí, porque así va a ser. Ahora, ¿tiene usted esta experiencia, hermano? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes han sanado pidiéndole a Dios que les sane? ¿Tienen la experiencia ustedes? Hermano, yo la tengo. Algunos de ustedes han testificado que pasan aquí y el Señor los ha sanado. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuántas veces le decía, oh Señor, quítame algo, ponme enfermo de cualquier cosa, pero mi garganta me la sanas porque yo tengo que cantarte, tengo que predicar, y con aquella garganta, con aquella molestia, y clamándole? Y un día que me hinqué aquí a pelearme con el Señor, ese día salí bueno en mi garganta, no se me olvidará nunca. Qué emocionante es saber que el Señor nos ha sanado. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes el Señor les ha dado dinero cuando más lo necesitan? Y cuando usted ha estado con aquello, ¿y ahora qué hacemos? Y mañana, y como por milagro, alguien aparece, el que menos esperaba, y Dios le da el dinero. Es Dios. Lo he experimentado. Hermanos, ese Dios es grandote en todas las áreas. A veces usted está necesitado de alguien que le dé un poco de cariño. Usted se siente abandonado y de repente alguien le dice que bien estás. Una palabra de ánimo. Y usted dice, esto era lo que yo quería, hombre. Alguien que me diera una palmada. Y en ese momento usted la recibe. Es que ese Dios se fija en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, si usted tiene esa experiencia, la experiencia que Dios nos da, nos motiva a que le alabemos. Si usted no tiene ninguna experiencia, hermano, pues vamos a considerar que su alabanza tiene que ser pequeña,
porque usted no tiene la motivación de haber recibido bendiciones de ese Dios grande. Estamos hablando de 2 puntos. Hablamos primero que la presencia del Señor, el sentir, el poder contemplar al Señor en el tamaño que tiene, esa presencia del Señor me motiva a alabarle. Yo lo voy a hacer un domingo, pero quiero anticiparles que estoy hablando mucho de la Santa Cena últimamente y tenemos unos conceptos a veces confundidos de la Santa Cena. Yo lo he estado hablando y esta semana yo estuve platicando y oí una plática sobre esto y dije, oh, esto me confirma lo que voy a hacer. Santa Cena, hermanos, vamos a pasar. El hermano que siente que está mal, agacha la cabeza, se pone a orar. El otro mes, el otro mes estoy bien. Mi hermano, yo diría, si Jesús, usted lo pudiera ver aquí, y que Jesús en lugar de los presbíteros agarrara los platos y llegara, Gloria, me estás despreciando vos, yo quiero comunión contigo hoy, toma, el otro mes. ¿Se atrevería usted a menospreciar a Cristo si lo viera en persona? Usted le diría, Señor, perdóname, me siento mal, pero yo quiero, a pesar de que te sientas mal, quiero estar en comunión con vos. Toma, lo despreciaría. Y muchos de nosotros le estamos robando al Señor. Es que no estoy bien. Es que dice la Biblia que si como así, tomo juicio. Confiese su pecado, pues, pero no para el otro mes. Hoy, hermano. Y hermano, en la medida que usted mire a Jesús, tanto para motivarle a que tome la cena del Señor, como en la medida que mire a Jesús aquí, como diciéndole, aquí estoy, yo he hecho cosas grandes por ti, ya se te olvidó, ¿verdad?, que te sané, ya se te olvidó que cuando necesitabas dinero yo te lo di, te acordaste que en aquel accidente saliste bien porque yo estuve contigo, ya se te olvidó que yo te estoy dando tu trabajito, ya se te olvidó que te aumentaron en estos días, ya se te olvidó, y que estuviéramos viendo a ese Señor y todos agacharíamos la cabeza y diríamos, Señor, es digno de alabanza, porque de veras se me ha olvidado la experiencia de todo lo que tú me has dado. Hermano, ¿les ha dado Dios algo? Glorifiquen al Señor. La presencia del Señor me motiva a alabarle, pero la experiencia que el Señor me da, hermanos, también tiene que motivarme a mí a tributarle una alabanza que sea digna de mi Señor. En tercer lugar, para finalizar, la solvencia que da el Señor, la solvencia que Él da, me motiva a alabarle. Versículos 3 al 6. Alabadle, y al principio hacer la lista, a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes y con címbalos de gozo. Y finaliza con la conclusión de que todo lo que respira alabe al Señor. Hermanos, ¿cómo debemos alabar a Dios? A ver, ¿cómo se debe alabar a Dios? Algunos dicen que con palmas, otros que sin palmas. Algunos están diciendo que con danza, otros que sin danza. Algunos dicen que con instrumentos, otros que sin instrumentos. Hermanos, ¿quién tiene autoridad para decirnos de qué manera podemos alabar a Dios? ¿Quién tiene autoridad? Y hermanos, se han levantado gente absurda, gente que no usa Biblia, yo le llamo antibíblicos, porque cuando usted da conceptos que no estén fundamentados en la Biblia, usted es antibíblico. Y hermanos, se han levantado líderes y personas que principian a vociferar y principian a señalar, hermanos. Por ejemplo, hay gente extremista, legalista, extrema, que principia a decir, mire, esta clase de instrumentos son satánicos. La guitarra, especialmente la guitarra eléctrica, la batería, la marimba, la trompeta, instrumentos del diablo, esos no pueden estar aquí. Pareciera ser que solo 2 instrumentos se salvan para poder cantarle a Dios, piano y órgano. Y con esto se puede alabar a Dios. Hay otros más extremos, y lo acabo de escuchar, que dice que las pistas son lo más extremo que se puede utilizar para alabar a Dios. Como diciendo, es el peor de los pecados utilizar pistas. Y a mí no me invitan a cantar a su iglesia porque cantamos con pistas. Hermanos, las pistas son extremo de pecado delante de Dios.
¿Quién tiene autoridad para decirnos cómo debemos alabar a Dios, hermanos? ¿Quién tiene autoridad para decirnos que esto es bueno y que lo otro es pecado? Y hermanos, yo quiero decirles que la Biblia es la única que puede decirnos, y este salmo a mí me motiva mucho a que nos demos cuenta que Dios nos da solvencia, que Dios nos da libertad de acuerdo a nuestra iglesia, de acuerdo a nuestra forma de ser y de acuerdo a lo que sintamos. El Señor nos va a dar libertad, solvencia para poder tributarle la alabanza que Él merece. En primer lugar, nos presenta diversidad. Si usted leyó los versículos 3 al 5, mire hermano, aquí se menciona por lo menos 3 clases de instrumento. Hay instrumento de viento, hay instrumentos de cuerdas, hay instrumentos de percusión, de golpe, de ruido. Y está hablando de esa clase de instrumentos que se pueden utilizar para la alabanza a Dios. Hay diversidad, y qué bendición que usted y yo podamos utilizar los instrumentos que nos agradan, los instrumentos que tenemos al alcance de acuerdo a nuestros recursos, y que a través de esos instrumentos nosotros podamos alabar a Dios. Yo toda la vida he soñado, hermanos, y ese es mi sueño. Creo que me voy a morir, no se realiza. Yo quiero ver un grupo en vivo ahí dirigiendo, moviendo la alabanza. Y que un día siquiera pongamos el grupo en vivo y otro día solo pistas. Y que la alabanza cada día sea mejor para Dios. No lo he podido hacer. No se ha podido realizar. Bueno, seguimos con las pistas, hermanos. Y seguimos comprando y haciendo pistas. ¿Para qué? Para que la alabanza a Dios sea motivada cada día. Pero mire, aquí dice diversidad. Fíjese que habla de bocina. Y cuando se habla alabarle a son de bocina, la bocina era la que marcaba el ritmo, con bum, 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 o el ritmo que usted quiera, pero le está marcando el ritmo. La bocina en este caso es la que marca el ritmo. Y al hablar de los demás instrumentos, miren, lo que se busca es no solamente llevar ritmo, llevar la melodía, sino que todo, hermanos, es señal de gratitud y de alabanza. Y hermano, cuando se mencionan instrumentos, no puedo detenerme a hablar de esos instrumentos. Hay instrumentos que son símbolos de alegría, de gozo. Y alegría, ¿por qué va a tener usted alegría para Dios, hermano? Alegría para con Dios vamos a tener los que hemos sido beneficiados por ese Dios. Y cuando usted está beneficiado por Dios, usted se da cuenta que el Señor le da bendición de utilizar los recursos que usted pueda tener para glorificar y para alabar el nombre de Dios. Hermanos, hay diversidad entonces, hay diversidad para alabar a Dios. Ojalá que el Señor nos amplíe los recursos para que nosotros pudiéramos darle una alabanza más digna de ese Dios. Pero también habla de igualdad, y es otra de las cosas que me motivan a alabarle. Hermanos, aquí en esta iglesia no hay doctores, no hay gente que tenga títulos y que nos miren por sobre el hombro a los que somos ignorantes y no tenemos un título. Porque aquí en la iglesia, hermanos, todos somos cortados a la misma medida, pecadores lavados con la sangre de Cristo. Aquí se acabaron los títulos, pero aquí se acabó aquel hermanito humilde que lo miremos con menosprecio y que todos le digan, vos, me das para allá. Todos somos iguales, hermanos, y en esa igualdad es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que respira, no hay límites, no hay discriminación, hermanos, no hay de categorías de que a ver a quienes sentamos en un lugar especial y a los demás por allá. Todo lo que respira, dice la palabra. No tenemos entonces, hermano, o todos tenemos, digo yo, derecho a sentirnos, hermanos, motivados a cantarle, pero a sentir también la responsabilidad. Todo lo que respira. Yo le pregunto, ¿cumple usted con el requisito? Pues todos cumplimos con el requisito aquí, ¿verdad? Respiramos. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y aquí está el reto que la palabra nos da. Si usted está vivo, usted está comprometido para alabar a Dios. Porque usted respira, usted puede cantarle al Señor. El Señor nos está motivando entonces a la alabanza. Yo quisiera pedirles a ustedes que en 5 minutos pudiéramos tributarle al Señor una alabanza. Y después de haber escuchado esto, yo creo que podemos cantarle a nuestro Dios. Si alguno de ustedes esta mañana, hermano, ha sentido tal vez
que el Dios en el que usted ha estado pensando es un Dios de veras que aunque es infinito en la Biblia, para usted es un Dios chiquito que le contesta cositas chiquitas. Hermano, pídale perdón, porque ese Dios, ese concepto, ese tamaño que usted tiene de Dios no está bueno, está equivocado. Usted debe experimentar a ese Dios grande de la Biblia, pero experimentarlo en la realidad de su vida, hermano. La presencia del Señor, aquí está Cristo. En la medida que usted lo mire, usted le va a alabar. La experiencia, el Señor tal vez esta mañana le está recordando que sí le ha dado cosas, hermano. Y hermanos, la solvencia que nos da, de que usted puede cantarle quedito, de que usted puede cantarle levantando las manos, de que usted puede palmear, de que usted puede venir a derramar su corazón y sus lágrimas, usted puede hacer lo que quiera. Esa libertad que Cristo le da debe motivarle, no le está poniendo en un patrón así si querés y si no, no, nos da solvencia, nos da libertad. Hermano, usted cumple con el requisito, usted respira, alabe a Dios. Y después al finalizar, creo que si entendemos y si hemos sido motivados, todos a una podemos gritar, aleluya, aleluya. Y saben, aleluya quiere decir, gloria a Dios. Y usted tiene que decirlo, de veras mereces la gloria, Señor. Y vamos a cantar, y vamos a decirle, usted puede inclinar su cabeza si quiere, usted puede pasar al altar a pedirle al Señor que le bendiga, pero todos vamos a cantar unas alabanzas esta mañana. Gracias por mis problemas. Muévete, Señor. ¿Y por qué gracias por mis problemas? Porque tal vez el problema esta mañana está siendo obstáculo para que usted no cante, para que usted no alabe. Es que no viene de ambiente, es que no viene de buen humor, es que me peleé, es que, hermano, gracias por los problemas y glorifique el nombre de Dios. Y por favor todos entonces démosle la alabanza a ese Señor que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria que podamos darle. Y en la medida que usted pueda, hermano, o en la medida que usted quiera, si quiere pase al altar. A veces esperamos que alguien pase para ver si pasamos nosotros. Si usted siente, puede pasar, hermano. Si usted quiere levantar sus manos ahí donde está, dígaselo de corazón, hermano. Gracias, Señor, yo te alabo porque eres digno de toda alabanza. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.